Bien, buenos días todas, todos. Una alegría muy grande estar otra vez aquí en Rosario y más todavía porque esta mañana es apenas el principio de toda una jornada de unos 15 días aquí en Argentina. Aquí, otra vez aquí, después, al final, en Luján, en Buenos Aires. Así que estoy muy feliz, muy contento. Y bueno, yo preparé a mano incluso una contribución un poco heterodoxa. Voy a empezar con memorias, después con un mapa y voy a terminar con poesía. Así que espero que me comprendan y me toleren. Eh, el compañero que nos habló usted, nos tocó tanto, dijo, yo vengo de los 70, yo vengo de los 60. Y Principitos, yo vengo de 61, cuando empecé con todo eso, ¿no? Y de 63, cuando ingresé en un movimiento de cultura popular en Brasil. Y en este año, incluso 2017, cumplí ahora en agosto 50 años de profesor, ¿no? Empezado en Brasilia. Así que soy casi un jurásico, ¿no? Ni siquiera un arqueológico. Un compañero de Paulo Freire, de Foz Borda, toda esta gente, ¿no? Y quisiera empezar un poquito a través de mi propia trayectoria, ¿no? Haciendo una reflexión muy sencilla y muy olvidada, ¿no? Sobre lo que es IAP, investigación militante, desde un punto de vista más interactivo y casi psicológico. Yo empecé mi formación en un curso de psicología en Río de Janeiro, en donde nací, extremamente neopositivista e individualista, y objetivista, cuantitativo. Me acuerdo que nuestro coordinador bradaba por los corredores de la universidad, lo que no se cuenta no se escribe, no pasa por la estadística que no se escriba, no tiene ningún valor. Y ahí tuve mi formación, incluso mi trabajo final de monografía es totalmente cuantitativo y olvidable, ¿no? ¿Y cuál era el punto importante y olvidado? Es que cuando se trabaja con un modelo de esto, tú mismo, investigador, eres desconfiable. Tú no eres confiable, tu persona, tu manera de ser. Así que tienes que tener entre tú y las gentes con quien vas a hacer una investigación todo un aparato de objetivación, de neutralización, cuestionarios testados, maneras incluso ensayadas de hacer las preguntas para que seas lo mínimo posible una persona y lo más posible un investigador frente a un investigado. Años después, por felicidad, ¿no? Y ya casado incluso, ¿no? También con la militante de educación popular, María Alice, descubrí la antropología. Hice mi maestría en antropología ya antes, trabajando con educación popular, ¿no? Era un movimiento que incluso trabajaba con comunidades campesinas en Brasil. Empecé a descubrir el otro lado. Y con la investigación típica de los antropólogos, yo descubrí que el fundamento del cualitativo no es un método, es una interacción. ¿Y parte de qué? De que yo soy confiable. Yo soy confiable. Mi persona, mi manera de ser, mi sonrisa, mi personalidad, mi personalidad. Así que ir a la casa de la gente, no traerlos a un laboratorio, no estar con ellos, compartir sus vidas, emborracharse con ellos, en algunas ocasiones, bailar con ellos, ¿no? Es decir, es a través de una convivencia múltiple que yo, una persona confiable, objetiva incluso, la calidad de mi investigación etnográfica, etnológica, antropológica. Pero el otro sigue siendo desconfiable. Estoy con él, bailo con él me cuenta su vida, pero después me voy a mi casa y con mi computadora y con mis teorías, yo transformo su persona, lo que me dijo, lo que vivió conmigo, en mi escritura.
que incluso él jamás comprenderá, ¿no? Y que yo voy a compartir con los míos. Mucho más tarde, entre Paulo Freire y Fosborda, ¿no?, descubrí la investigación participativa. Y en ella descubrí una pequeña cosa también olvidada, pero guardada aquí incluso por Tomasino. Ahora el otro es confiable, el otro, y no como un objeto, un sujeto de investigación que vale a través de lo que me dice para que yo produzca a través de eso un documento confiable. Él es confiable como un coproductor de conocimiento, como un alguien que no dice algo para mí, sino que dice algo conmigo. Y en ese sentido me gustaría traer ahora la memoria de algo que viví aquí en Argentina. Incluso estaba allá Norma, estaba Verónica, algunas personas de Luján, y que nunca olvidé, incluso porque repetí esa experiencia ahora, afortunadamente, seguidas veces en Brasil. Venimos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, una caravana de 2 buses, estudiantes y profesores, para un diálogo Tandil-Passo Fundo. Y fuimos a Tandil. Estuvimos allá también un par de días. ¿Y por qué les traigo esta memoria? Porque en un momento, en una mesa redonda, entre educadores, investigadores, académicos, vino un campesino. No me acuerdo su nombre, ¿no? Casi no acuerdo el mío, ¿no? Y no me acuerdo si era un líder mapuche o un líder campesino. Y nos dijo algo. Y nos dijo lo más importante en esos 2 días. Sin ningún populismo en lo que estoy diciendo. Nos dio una clase de sociología política y crítica desde abajo y desde su cultura. Nunca leyó que nosotros leemos, no sabía manejar nuestras teorías, pero incluso teóricamente no solo nos informó, sino que pensó con nosotros críticamente cosas que nunca más olvidé. Olvidé incluso mis palabras, pero esas no. Hay una cosa muy interesante que deberíamos pensar. Creo que Breno habló un poquito de eso. Este productivismo, no solo un productivismo neocolonizador, de neocapitalismo, sino que es producto de la misma dinámica del mundo académico, ¿no? Nos está llevando a una cosa muy interesante. No es que tengamos falta de investigaciones, de teorías, de escritos. Tenemos un exceso, absurdo exceso. Un ejemplo, según los datos oficiales en Brasil, el promedio de producción de tesis doctorales es de 5.000 al año. Si sumamos a eso las tesis de maestría, muchas veces mejores que las de doctorado, estaremos alrededor de algo como 12.000 en Brasil. Si sumamos a eso libros, artículos y publicaciones diversas, llegaremos a unos 20.000, claro, en todas las áreas. Pero en esas áreas, según esos datos, ciencias sociales es una de las más productivas y productivistas. Tenemos libros de más. Tenemos informes de investigación demasiados. En la antropología de Brasil tienes que ser un especialista en etnología caigán o guaraní para que puedas leer todo lo que se produce. Si eres un etnólogo de todas las etnias y tribus, ya no alcanzas más tal cantidad de producción. Me acuerdo una vez hace años, en un encuentro nacional de investigación en educación y posgraduación, en una noche fueron lanzados 80 libros, solo sobre educación, en esta noche. Y miren que nosotros en Brasil publicando la mitad de lo que produce anualmente los argentinos. 80 libros. Hay un exceso, hay un exceso. Y entonces es un poco con base en esta experiencia y con base en esta pequeña trayectoria que les traje, yo quisiera pensar en el otro lado, y un lado muy sensible, ¿no?, de lo que para mí es o debería ser investigación militante, ¿no?
les traigo un mapa. Es un mapa que me regalaron ahora en Mato Grosso, ¿no? Incluso después puede estar aquí circulando para que lo vean. Mato Grosso es un estado muy grande en Brasil. Ha sido dividido, ¿no? Son dos Mato Grosso ahora, pero el Mato Grosso sigue con 895.923 kilómetros cuadrados. Y es conocido como la meca del agronegócio en Brasil. Inmensas, descomunales haciendas y empresas de agronegócio. Pero este mapa, que incluso me gustaría pensarlo no solo geográficamente o geopolíticamente, sino que también socialmente y hasta simbólicamente, es muy interesante porque es revelador de la otra cara, que no es ignorada por nosotros. Lidamos con mapas políticos, rodoviarios o turísticos. Ahora mismo llegué en Uruguay, en el aeropuerto me regalaron un mapa turístico de Uruguay. El paraíso. Bueno, el paraíso en Argentina, en Chile, es decir, en los mapas turísticos hay no más que paraísos. Ese es un mapa que se llama Mapa de los Grupos Sociales del Estado de Mato Grosso. Y es un mapa al revés. Es un mapa en donde las ciudades, la capital misma casi desaparece. Y lo que aparece es el mundo de las gentes, los pueblos indígenas, quilombolas y campesinos. Es el mapa que hasta hoy no ha sido, por lo menos en caso brasileño, nunca producido. Ese es el primero en los años 2000, casi ahora, 2014, 15, cuando ha sido hecho. Y es un mapa muy curioso porque no solo trata, bueno, lo pongo aquí, de regiones con reservas indígenas. Todo lo que está en amarelo es territorio indígena. Para que tengan una idea, si se junta todo, es un Uruguay indígena dentro de Mato Grosso. Incluso es un poco mayor que el territorio de Uruguay. Pero lo más interesante es que con colores distintos y en todo el territorio de Mato Grosso están representadas las comunidades, no las ciudades en donde vive la gente del pueblo, campesinos, obreros, sino que los asentamientos de la reforma agraria, los acampamentos, las comunidades quilombolas de los negros, incluso en Brasil las reciben y son tituladas. Y llegaron incluso en este trabajo a un tal punto que para mi sorpresa y alegría, ellos identificaron y localizaron incluso pueblos del pueblo que yo desconocía. Miren ustedes, acampados de la reforma agraria, agricultores familiares, población atingida por las presas hidroeléctricas, asentados de la reforma agraria, artesanos, pueblos ribeirinhos, pueblos gitanos, pueblos extrativistas, pueblos marroquianos, que yo no sé todavía lo que es, pueblos pantaneros, retireros de la Araguaia, caucheros, grupos del Siriri, Cururú y danza del Congo, pueblos indígenas aislados. Aislados porque se sabe, incluso aquí está la relación de ellos, se supone que son 7, en Brasil en total parece que hay como 90 grupos indígenas que están metidos en la floresta. Se sabe que están, pero nunca se encontró, nunca se sabe quiénes son, qué lenguas hablan. Y pueblos quilombolas. Aquí está el mapa, ¿no? Incluso aquí está la relación de todos los pueblos indígenas, son 80 etnias diferentes, solamente en Mato Grosso, y 68 comunidades quilombolas. Y están aquí marcadas en los dos lados del mapa, ¿no? Esas comunidades, esos pueblos. Incluso en el otro lado del mapa, algo político de que Breno nos habló tanto, ¿no? Que es el mapa de los conflictos socioambientales del estado de Mato Grosso. Si les traigo este mapa, es para decir que es de eso que tenemos falta, es eso lo que nos falta. No solo en términos cartográficos,
sino que también en términos de un conocimiento real del mundo en que estamos, ¿no? Por eso decía, ese es un mapa ambiental, cartográfico, social. Pero yo pensaría también en términos de un mapa simbólico. Entonces la pregunta sería, ¿y si pudiéramos ubicar no solo en dónde el pueblo está, pero que desde la comida, desde la producción agrícola, hasta las producciones intelectuales, no solo culturales, de una cultura de folk tradicional, sino que producción de un conocimiento crítico? ¿Qué pueblos, en qué condiciones están produciendo qué? ¿En dónde están sus sociólogos, sus antropólogos, sus agrónomos, sus economistas? Y en ese sentido, yo traje, incluso voy a terminar después con poesía de ellos, ¿no? Algunos libritos que son comunísimos en Brasil. Si hay 5.000 tesis doctorales al año, hay 50.000 de esos que son literatura de cordel, ¿no? Son poemas, ¿no? Hechos por el pueblo, sobre todo en el noreste, pero también en otras regiones. Y nosotros, incluso antropólogos, imaginamos que el cordel es una literatura muy bonita, incluso de una creatividad impresionante. No hay tema que escape al cordelista, pero siempre tradicionales, algo del catolicismo popular, de las costumbres del pueblo, sobre todo en el interior del noreste, pero no. Miren ustedes, ese es un cordel sobre la Comuna de París. Es una sociología en versos de lo que se pasó en Francia con el levantamiento de la Comuna de París. Hay un bueno para argentinos, Aventuras del guerrillero Che Guevara. Nunca he visto en ningún libro una biografía tan completa de Che Guevara como en este librito de cordel. Empieza con el niño y termina con su muerte, o después de su muerte. Por la vida de las mujeres y por la agroecología. Aquí está. Si quieres te regalo después. Hace años yo viví una experiencia muy interesante allá en el agreste del noreste, en Mossoró, incluso una ciudad que tiene el orgullo de que fue una de las pocas que resistieron a un ataque del bando del bandido social Lampião. Entonces estuvimos allá, incluso estaba para ir Paulo Freire, pero se enfermó y no fue. Miren ustedes, toda la programación, incluso hablando un poquito hasta de mis intervenciones en cordel. Cada día, quarta-feira, 6/5, mañana, y ahí está, ¿no? Y finalmente, hace un año, no más que eso, yo fui a una ciudad del Vale do Paraíba, en São Paulo, para hacer una charla sobre cultura popular. Cultura popular. Una mirada antropológica. Y estaba allá, no un campesino del noreste, sino que un maestro de escuela paulista, pero con muchos vínculos con la literatura del cordel. Un mes después, llega a mi casa un paquete con esto. Una mirada antropológica. Su bendición, maestro Brandão. Es mi charla traducida en literatura de cordel. Multipliquen eso por miles y miles y miles. ¿Qué quiero decir yo? Bueno, y ahora hago mis apuntes, ¿no? ¿Qué quiero decir? Nosotros, entre la antropología, que es mi vínculo con el mundo académico, y la militancia popular, movimientos, educación popular, investigación, acción participativa, investigación militante, me parece que padecemos de un problema, que incluso padecemos muy colectivamente. En Colombia, de donde vengo, ¿no? la conferencia ARNA, el gran seminario internacional de investigación y acción participativa, incluso en homenaje a Franz Borda, ahora en junio, ¿no? Y en toda América Latina, que es mismo en términos de investigación, acción participativa, y
nos desafiemos em dar um passo adiante, seguimos pensando que sí, un diálogo con el pueblo, incluso vimos aquí con Tomasino toda una lección fantástica de metodología de eso, pero algo que dialógicamente, que con la mejor intención de crear juntos, parte de nosotros y finaliza entre nosotros. Porque todavía constituye, a pesar de todo, ¿no?, a nosotros como aquellos que tienen el saber que finaliza, que da el toque final a cualquier experiencia de esas. Y todavía tenemos una dificultad muy grande. No sé si en este encuentro pasará así, o se llegará también un campesino, un mapuche, para estar aquí con nosotros, no como un pintoresco señor que viene del mundo popular, sino que como un sociólogo, un antropólogo, un doctor de su cultura. Este me parece el gran problema. Es decir, estamos bajo una ceguera colectiva que nos impide de comprender. Y si nosotros tenemos sociólogos, antropólogos, economistas, científicos, políticos, ellos también tienen, como el señor de Mapuche en Tandil. Y más que eso, ellos tienen una producción escrita, circulante, mucho mayor que nuestros libros, que nosotros ignoramos. Les doy el ejemplo volviendo a la literatura de Cordel. En la antropología, como el Cordel es muy bonito, muy conmemorado, muy festejado, muy típico, yo conozco unas 5 tesis de doctorado sobre literatura de Cordel en Noroeste. Debe haber mucho más de lo que conozco. Pero en todas ellas, el Cordel estudiado vale como folclore, vale como cultura popular, que solo se hace legítimo como algo comprensible en el mundo académico, como cuando pasa por mi análisis estructuralista, funcionalista, marxista o lo que sea. Eso es materia bruta, ¿no? Para hacerse algo políticamente significativo, tiene que pasar por mi interpretación. Y yo estoy diciendo que no, que eso es materia prima. ¿Sí? Es una otra sociología. Es una otra mirada crítica. Y miren, no solo folclórica, no como cultura popular, sino que como cultura erudita y científica producida por la gente de nuestros pueblos. Cuando pensamos, yo también trabajo seguido con el MST, incluso en este Día del Mapa estaba con un grupo de profesores do campo, ¿no? En Mato Grosso. Quando pensamos, e aqui foi relatado por Tomasino e por Breno, no, por exemplo, la labor del MST. El MST no solo tiene sus investigadores, Tomasino, sus agrónomos y veterinarios, sus profesoras, yo estaba incluso allá en un programa de formación de profesoras de pedagogía de la tierra, incluso todas ellas viniendo de comunidades campesinas. Pero tiene más, ¿no? Tiene gentes del pueblo, entre maestros y otros más, que son tratados y trabajados como intelectuales del MST. Como intelectuales del MST. Hace, 3 años, 2 años y 1 año, porque terminó en este año, una cosa que fue una de las más impresionantes y bonitas experiencias de mi vida. Desde hace muchos años, 1964, cuando me fui a Goiás para hacer una supervisión del MEB, el Movimiento de Educación de Base, donde trabajaba, y me enamoré de la coordinadora del MEB Goiás. Y estamos casados há 51 años, ¿no? Pero estoy diciendo porque 3 personas importantes como monitores, como llamamos, como militantes campesinos del MEB, ¿no? 3 hermanos, en aquel tiempo ya, los años 60, estoy hablando de 64, ¿no? Ya producían material para nuestras clases de alfabetización. Porque si nosotros entrábamos con una teoría paulo-freireana, los contenidos con que trabajábamos para alfabetizar venían justamente de las comunidades, de los criadores campesinos.
Muchos años después, ¿no? Ahora, 2013, 14 y ahora 17, esos tres hermanos campesinos, uno de ellos ya se fue, escribieron libros y publicaron libros. Uno, Oscavu, 2 libros, los otros 2, cada uno un libro. 3 hombres campesinos, tardíamente alfabetizados, que de repente se hacen autores de libros editados. El último, del hermano más viejo, que tiene 93 años, José Moreira, yo hice incluso el prefacio de su libro, ¿no? Tiene un nombre muy romántico, Sueños de un poeta, pero adentro, entre los sueños, hay algunos poemas críticos, incluso desde el tiempo de la dictadura hasta ahora, una crítica de la situación del campo antes y ahora, que muchas veces no se encuentra en una disertación de maestría o en un trabajo de doctorado, porque viene de una vida encarnada, y en poesía se traduce. ¿Qué quiero yo decir en síntesis? ¿No? En la antropología, que para mí es un poco, digamos, la otra moneda, desde mi experiencia de lo que estamos llamando la investigación militante, tenemos también un reto. ¿No? No hablamos tanto de lo político y todos los antropólogos, más que los sociólogos, no son muy llegados, muy acostumbrados a la cuestión política, a las transformaciones, somos especialistas en tradiciones, ¿no? Pero estamos en total crisis y por los mismos motivos, mucho más con contenido epistemológico y ético, ¿no? Pero que en algunos de nosotros, yo incluso, desagua en una cuestión política. Epistemológicamente, la cuestión es si las culturas a un nivel profundo, no a un nivel más superficial, por ejemplo, la economía política de una comunidad campesina, sino que a un nivel de sus fundamentos, de creencias, de simbología, ¿no? De rituales, de mitos, ¿no? De construcción de imaginarios. Si una cultura solo se explica desde adentro, por sí misma y a sí misma, como yo, formado en Cambridge o en París o en São Paulo, puedo llegar con mis aparatos teóricos, apropiarme de esos mitos, de esas creencias, de esos imaginarios, y pensar que estoy decodificando, que estoy descifrando alguna cosa que es incomprensible para ellos mismos. Ellos hacen, pero no saben cómo hacen. Ahora, yo que leí Bourdieu, ¿no? Voy a decir, no para ellos, porque no van a comprender, pero entre nosotros, antropólogos, cómo es que ellos hacen cosas que no saben por qué hacen y cómo hacen. Entonces, ahora estamos en un lío y ahí se crea antropología transversa, reversa, dialógica. Algunos antropólogos abandonan la antropología, empiezan a hacer teatro, ¿no? Concretamente. O entonces poesía, en mi caso. Yo incluso estoy encerrando algunos encuentros ahora en Camboriú, leyendo textos poéticos, ¿no? Y después una cuestión ética, ¿no? Que es tan sencilla, pero que por años simplemente era echada de mano, nadie se preocupaba. ¿Qué derecho tengo yo de ir a una comunidad, fotografiar a la gente, grabar, ¿no? Escucharlos, después traducir su vida, sus dramas, sus sufrimientos, sus luchas, en un texto que es mío, que me promueve, Tomasino hablaba de eso, que me hace doctor, ¿no? O postdoctor, ¿no? Y que circula entre nosotros. Y me siento muy participativo y militante cuando voy allá y doy unos ejemplares a algunas personas de la comunidad, ¿no? El retorno a la investigación. Bueno, hay otros problemas también, incluso estéticos y eróticos en todo eso. Pero yo quisiera pensar esos problemas. Es decir, estamos entre la investigación antropológica, dialógica de los antropólogos y la investigación militante, con una serie de problemas, cada uno viviéndolo a su manera. Pero creo que hay un problema que es común, que es esta incapacidad nuestra. Y miren, mientras más profundizamos
nuestras teorías y las integramos transdisciplinariamente, mientras más nos tornamos ciegos a todo un mundo popular que hasta hoy, incluso yo digo eso confesando mis pecados, nosotros investigamos como culturas tradicionales, incluso muchas veces como uma cultura enajenada por siglos de um cristianismo colonizador e maciço e aquilo. E nos recusamos a ver como por abaixo de isso, incluso muitas vezes traduzido através de la dança de los congos, de los negros, de uma dança de São Gonçalo, coisas que eu investiguei entre esses anos, ou então através da capoeira, ou através da literatura de cordel. Há toda uma sociologia, toda a ciência política que está entre eles, dizendo muito mais que nós, com nossas teorias, quem eles são, como vivem, o que têm que fazer. Me acordo agora em Cartagena de Índias, e vou terminar com esta memória, bueno, depois com um pouquinho de poesia, que estávamos allá, incluso em la mesa, uma mexicana, Maria Teresa Escobar, e Boaventura de Souza Santos e eu. E é interessante que entre os três compartimos, de repente, sem haver combinado, com uma coisa muito importante, e que também entre nós era opaca, não veíamos. Desde Paulo Freire hablamos muito de deixar que o povo hable, decir sua palavra. Era uma ideia paulo freiriana muito forte. Pero o pressuposto era, vamos ensinar o povo para que o povo aprenda com nós a dizer sua palavra, a criar seu mundo, a escrever sua história, a viver sua vida, a compartilhar suas lutas. E houve um momento em que nos pusimos de acordo em que, se isso é importante, por isso somos educadores populares, há um momento antecedente que é entre nós aprender as palavras que eles já dizem, só que dizem entre eles, porque nós não queremos ouvir. Nos cerramos, tanto que é muito comum, eu mesmo vivi isso várias vezes. Vamos a uma comunidade popular, investigamos, como eu investigo, é meu campo incluso de coração, fiestas, tradições, costumbres religiosas, cultos, creencias. Pero não perguntamos, e a sabedoria de vocês? E a crítica social de vocês? Como, por exemplo, vocês que nunca leram a Marx, pensam talvez com mais criatividade que Lenin ou Marx, a questão da luta de classes. Há um momento muito interessante em Fosborda, que incluso eu li allá em Cartagena, em que ele disse uma coisa que é do abecedário da antropologia, pero que nos olvidamos. Ele disse, não é que o povo não sepa as coisas que nós sabemos, os grandes construtos teóricos para explicar a realidade. É que o povo está preocupado com outras coisas. Nós estamos preocupados com o calentamento, como se diz, global, com a camada de ozônio. Eles estão preocupados com a sequia que está terminando a água do rio que passa frente a minha casa. E aí problematiza, a partir deste rio, e não de uma camada na estratosfera, toda uma ação. E nós pensamos, isso é uma cultura ingênua, essa é uma maneira ingênua de ver a realidade. Há que ensiná-los que o rio de eles está secando por causa de transformações cósmicas e planetárias. Fosborda dizia isso em 79, em um de seus escritos. Então, o reto que eu haria a vocês e a mim mesmo, ¿no? Seria este, ¿no? Como, junto com essas questões políticas, incluso de um grande amigo que nos trajo Breno, e a contribuição metodológica de Tomasino, que incluso dijo, é metodológico mesmo e tem que ser, como criar uma sensibilidade, como criar não só uma emotividade na relação com nós, mas uma sensibilidade para começar a descobrir aquilo que nos estava ocultado por todo este tempo, oculto, não? Que é não só
tradiciones, costumbres, mitos y ritos, sino que sociologías, antropologías, pensamentos populares extremamente críticos y significativos para ellos. Y casi el desafío que yo podría hacer para ustedes, incluso a partir de mi pequeña experiencia, es esta. ¿Quién sabe muchas veces, cuando ellos parecen no nos comprender, cuando vamos allá, incluso a través muchas veces del MST, a quien yo critico por eso, ¿no? Para llevarlos a una teoría crítica marxista para que ellos aprendan a pensar. Y ellos no es que no nos entendan, ellos nos entienden, pero entre ellos deben decir, bueno, eso es bueno para que ellos piensen, para pensar lo que ellos piensan entre nosotros, sigamos con lo que pensamos, aunque estemos enriqueciendo, Tomasino acordó eso, de lo que viene de ellos. Bueno, quiero terminar, y tendré que leer en portugués, me perdonen, con un poco de literatura de Cordel, ¿no? A ver. Aqui termina, empieza el cordel da Comuna de Paris e disse: não se pode libertar um povo do seu grilhão sem que tenha um bom saber, conhecimento, a lição que lhe possa orientar sobre o meio de chegar à verdade e à razão. Já disse José Martí, para seu povo entender, só é livre o homem culto, que bem sabe o que fazer, porque todo ignorante é da classe dominante, um escravo sem saber. Pedagogia del oprimido de Paulo Freire em Cordel. Em Cordel. Che Guevara. Che Guevara. Companheiros desejosos de justiça social, quero lembrar nestes versos um alguém especial, que morreu pela defesa da divisão da riqueza e da paz universal, preservando o ser humano e incutindo a consciência de que por fraternidade reclama nossa existência, ou o homem muda de ideia, ou o fim dessa odisseia nega a nossa inteligência. É causa de vida ou morte, além da ideologia, que nós lutemos por isso para mudar a economia, porque na realidade, como anda a humanidade, do fim está perto um dia. Obrigado, gente.